Hola, soy Luis Ginés García, impulsor y estratega evolutivo. Y el día de hoy quiero compartir contigo una clasificación integral de las emociones. ¿Para qué? Pues para gestionarlas. Muchas veces andamos en lo que yo llamo esas fosas emocionales, como puedan ser pues, la tristeza o el miedo, ¿verdad? Las fobias, y no sabemos salir de ellas. Y es importante que al igual que otras, pues la ropa la tenemos ordenada y sabemos dónde están las camisas y dónde están los pantalones y dónde están los vestidos, de la misma forma tenemos que saber dónde están nuestras emociones. Y cuando sentimos algo, bien sea agradable o desagradable, ¿de qué se trata? ¿De dónde, cuál es su origen? ¿Qué he pensado antes? Y existe todo un proceso que también he diseñado para salir de lo que yo llamo esas fosas emocionales, ¿no? Entonces, en esta sección, que es muy corta, voy a compartir muy rápidamente y de forma muy resumida esta clasificación integral de las emociones que nos sirve para tomar conciencia de nuestros estados de ánimo. En concreto, a ver, voy a hacer un poquito más pequeña, voy a aprovechar estas diapositivas que he puesto de fondo para avanzar de una forma que sea más comprensible. Pues vamos a ver las emociones y sentimientos, que son, luego hay 6 emociones básicas, después descubrieron 27 emociones en la Universidad de California y hasta 270 emociones humanas han descubierto en el año 2020. Y finalmente esa clasificación que las pueda contener a todas. Vamos a ir más pequeñito. Ahí está, con un poco de humildad, hombre. Bien, entonces, las emociones y los sentimientos, ¿qué son? Las emociones son reacciones que nos adaptan al percibir un acontecimiento, que puede ser pues, un objeto, puede ser algo que ha ocurrido, incluso un lugar, ¿no? Pues hay personas que le tienen miedo al ascensor, ¿no? Y no ha pasado nada, ni va a pasar, simplemente es el lugar y cómo reaccionan. Ese tipo de reacciones son tanto psicológicas como fisiológicas. Psicológicamente alteran nuestra atención, la memoria, nuestro comportamiento y fisiológicamente pues pueden alterar músculos, volviendo al típico caso del susto, pues un sobresalto, ¿no? Sistema nervioso, sistema endocrino, incluso en la voz. ¿Y qué son entonces los sentimientos? Pues los sentimientos son como las emociones, pero tratadas, procesadas por el cerebro, de tal manera que son como el resultado de las emociones. Vamos a indagar un poquito más en esto. Mientras que las emociones, a ver, ahí estamos. Mientras que las emociones aparecen primero, los sentimientos aparecen después, porque tomamos conciencia de ellos. De tal manera que sin esa emoción básica o inicial no habría sentimiento. Las emociones aparecen rápidamente y normalmente son inconscientes. No tomamos conciencia de ellas, mientras que los sentimientos son más lentos y conscientes. De tal manera que los sentimientos podemos verbalizarlos mucho mejor, podemos matizarlos, podemos eh, interpretarlos, mientras que las emociones son más bien reacciones psicofisiológicas, como hemos visto, los sentimientos, pues podemos de alguna forma razonarlos. Entonces, también las emociones son transitorias e intensas. Los sentimientos también pueden ser muy intensos, aunque normalmente de más larga duración y sobre todo mucho más complejos. Entonces, fue en el año 72 que Paul Ekman, un psicólogo, que había estado estudiando durante muchísimo tiempo todo el tema de las emociones, detectó 6 emociones básicas. Yo las he puesto ahí en 2 cuadrados para que ya nos fijemos en por dónde va el tema de clasificarlas. Él nos regaló
el conocer que el miedo, la ira, el asco y la tristeza, así como la alegría y la sorpresa, son las emociones básicas reconocidas científicamente en ese momento. Fíjate que tenemos 4 desagradables y 2 agradables. Solamente alegría y sorpresa como agradables. Y luego no tenemos sus opuestos. Del miedo no tenemos la emoción básica o que fuera agradable, y de la ira tampoco. Y tampoco tenemos de la sorpresa, por ejemplo, la desagradable. Sí que tenemos la dualidad tristeza-alegría. Y estaría bien tener sus duales, ¿verdad? También estaría bien que que hubiera al menos tantas positivas como negativas. Así que vamos a seguir avanzando en ese trabajo. Bien, pues en el año 17, gracias a los avances tecnológicos, 2 investigadores de la Universidad de California descubrieron científicamente hasta 27 emociones. Lo más interesante de esto no es, por un lado, el salto cuantitativo de 6 a 27, porque estamos hablando de que son reacciones psicofisiológicas, pero no solo eso, sino que además detectaron hasta 7.000 diferentes tipos de reacciones faciales. O sea que van a seguir aumentando el número de emociones con toda seguridad. Lo único que vayamos tomando cuenta de ellas. Revisando su listado de 27, pues tendríamos horror y miedo, pero seguimos sin tener la emoción positiva. Y luego sí tenemos enfado, y luego calma, admiración, adoración, ¿verdad? Confusión, dolor empático, disgusto, envidia, nostalgia, tristeza. Es muy interesante porque ya, por ejemplo, aparece pues aburrimiento. También he comentado antes la emoción de la calma. Esto ya nos da una idea de que no son eh, tanto esas reacciones, sino que ya son como estados de ánimo, ¿verdad? Y bueno, pues por ejemplo, en esta clasificación del año 17 no están la ira y la rabia, o sea que todavía nos están faltando un montón de ellas. Entonces, en el año 20, el año pasado, bueno, ahí pongo la página web donde se encuentra en emoes.es, hay una lista de 270 emociones humanas clasificadas en positivas, negativas y variables. Ahí aparecen un montón ya, ¿verdad? Porque amor, alegría, generosidad, esperanza, amabilidad, gozo, empatía, templanzas. Bueno, no he puesto las 270, aunque sí me he tomado el trabajo de comprobar que en mi clasificación de las emociones y sentimientos, las 270 tengan cabida. Y por supuesto, no hay esas emociones variables, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, eso de decir variables son no es ni más ni menos que un saco roto, donde, bueno, pues estas no sabemos todavía cómo clasificarlas bien, pues las vamos a poner así, emociones variables. Ahora, en mi clasificación integral de las emociones, resulta que son 9 grupos. Es curioso porque yo todo mi trabajo lo baso en diferentes tradiciones esotéricas, sobre todo en la china, en la yoica de la India y luego en la occidental. También utilizo pues, conocimientos de la psicología actual. Es curioso que tengamos 9 meses de gestación. Es curioso que la naturaleza ya nos esté indicando algo. Parece que el ser humano está, bueno, tipificado con el número 9. En la tradición esotérica china, yo trabajo con un pakua. El pakua, bueno, los 2 pakuas son símbolos chinos. Resulta que también tienen 9 ubicaciones diferentes. Yo en concreto trabajo más, sobre todo para esto, con el pakua del cielo posterior, que matemáticamente se le llama también cuadrado mágico.
No puedo profundizar en cada una de estas cosas, me encantaría, pero voy a continuar. También integrado este conocimiento con los 9 aspectos mentales de la tradición yógica, en concreto del Kundalini Yoga. Y también con las 9 actitudes del Tarot, que son exactamente los arcanos mayores del 1 al 9. Esos nos están diciendo cuáles son nuestras actitudes en nuestro camino iniciático. Finalmente tenemos ya pues más moderno el eneagrama de la psicología actual, pero que está basado en las tradiciones esotéricas. Así que parece ser que sí, que el ser humano anda de alguna manera programado con el número 9. Bueno, he ido un poco más allá de todo esto y he clasificado según sean su origen en sensoriales, identitarias y perceptivas. Sensoriales son aquellas que tienen que ver, esas sensaciones, esas emociones que tienen que ver con nuestros sentidos. Identitarias con nuestra identidad, por ejemplo, me apasiona mi trabajo, y perceptivas con la percepción de la realidad y de la verdad. Por ejemplo, me da vergüenza, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo. Aquí tienes la clasificación, vamos bien, aquí tenemos la clasificación de las emociones que he generado en esos 3 grupos, sensoriales, identitarias y perceptivas. Entonces, pues está basado en esa tipología del número 9, también en la polaridad, porque si te fijas, tienes he puesto un ejemplo de 2 negativas y 2 positivas para cada grupo. Y también en que en un futuro cualquier abanico, por muy amplio que sea, por todos los matices que puedan contener las emociones y sentimientos que se vayan descubriendo, que vayamos tomando conciencia de ellos, así como en su intensidad, en la graduación, pues que tengan cabida, ¿no? Es por eso que he seleccionado de forma muy minuciosa esas palabras que determinan cada uno de los grupos. En concreto, si vamos a la columna de los grupos de emociones sensoriales, al lado del grupo 7 que pone tristeza y derrota. Frente a la tristeza y derrota, las positivas serían esperanza y triunfo. Podrías haber puesto alegría, pero la esperanza es un sentimiento más profundo y duradero. En el segundo grupo tenemos odio y destrucción frente a amor y creatividad. Lógicamente ahí está todas las intensidades, ¿no? Por ejemplo, está el odio, pero podría estar y está incluido el desprecio o la empatía frente a la destrucción, la creatividad, pues la construcción, realmente todo lo que te puedas imaginar que tenga que ver con estos estarían dentro de ese grupo. Ya te digo que no tenemos, para mí lo ideal sería tomar ese listado de 270 y decir, mira, te las he clasificado, aquí las tienes, pero es un tema que, bueno, vamos a hacer solamente este pequeño análisis. En el grupo tercero, miedo, y frente al miedo que no lo teníamos antes, la valentía, se nos faltaba. ¿Y qué ocurre? Que el miedo muchas veces viene por una imprevisión. Así que tenemos la imprevisión y el miedo, y ante la imprevisión, la estrategia, la capacidad, el sentirse un estratega, el sentirse que lo tienes todo controlado. De las identitarias, frente a la rutina y desidia, el interés, la excitación, la atención, por ejemplo, estaría también dentro de ese grupo. Después tendríamos impotencia e incapacidad. Frente a la impotencia, el sentirse enérgico. Y frente a la incapacidad tiene que ver con todo el tema de desarrollar lo que
realmente quieres, el mundo de tus deseos, ¿no? ¿Y por qué son identitarias? Pues fíjate, porque me siento aburrido en el primero de la rutina de desidia, me siento incapaz de desarrollar lo que quiero y en este caso no estaría con la incapacidad de decidir con la duda y frente a la duda la certeza y también tendría ese vacío interior y frente a ese vacío interior la sensación de plenitud. Luego tenemos las perceptivas, por último. Las perceptivas, en el primer grupo, tiene que ver con todo esto de la autoridad y el sentirse la obligación, la rigidez, el estancamiento, ¿verdad? La rudeza, incluso los malos comportamientos. Y frente a ello, la fluidez y la delicadeza. Me voy a mover un momentito antes de terminar. Me pongo aquí para que puedas ver las perspectivas que tendríamos en el último grupo, vergüenza y fama, y luego también necedad y sabiduría. Y finalmente, ira e incomprensión y calma y conocimiento. Bien, para que te hagas una idea, ya con esto finalizamos, ¿cómo puedo relacionar dentro del mismo grupo la ira y la incomprensión, la calma y el conocimiento? Pues mira, muy sencillo. Acuérdate de los niños de 2 años y pico, los bebés que tienen esa rabieta, ¿verdad? que nos ponen en apuro. Y entonces esa rabieta está generada por un deseo que ellos tienen para algo que quieren pero que no pueden conseguir y no comprenden por qué no. Ahí está la relación entre la ira y la incomprensión, o la calma y el conocimiento. Y nada más, entonces, ahí tienes los 9 grupos. Es una información muy básica, muy esencial, pero también es muy original, no la vas a encontrar en otro sitio. Y trabajándola y trabajando ese proceso que yo he diseñado, pues podemos salir de cualquier fosa emocional, podemos salir de la tristeza, de la derrota, del odio, de la destrucción, del miedo, de la imprevisión, del estancamiento, de la rudeza, de la vergüenza, necedad, ira, incomprensión, rutina, desidia, impotencia, incapacidad, duda y vacío, utilizando un proceso muy técnico para salir en muy poco tiempo. Voy a cerrar el compartir la pantalla, así que me veis. A ver, bueno, y con esto me despido. Espero que te haya gustado, aunque haya sido muy rápido. Y muchas gracias por estar este tiempo, por compartir tu tiempo conmigo. Recibe un abrazo. Soy Luis Ginés García, impulsor y estratega. Nos vemos.